Ahora vamos el día de hoy a conversar un poco sobre la segunda generación, Luis Carlos. Una pregunta sobre la segunda generación, Luis Carlos. Que este empresario nos está preguntando cómo hace él para que la segunda generación realmente pueda pasar a una tercera generación. Porque no empezamos con el diagnóstico, ¿no? En tu experiencia, ¿qué has visto que son como las mayores dificultades de esa segunda generación? Nuevamente, o sea, es interesantísimo, pero en el fondo todos somos personas. Entonces, segunda generación no existe. Existen las personas de la segunda generación con sus propias dinámicas, con sus propias familias, porque son varias familias que se unen con intereses, con problemas, y ahí trabajar desde arriba, desde la persona, se vuelve fundamental. Problemas, la confianza entre los miembros de la familia. Generalmente hay uno que es como el mejor para liderar, pero el rol que cumplen los demás a veces se vuelve complejo, si pueden o no pueden trabajar en la empresa, si confían o no confían en el que está liderando, y manejar esas discusiones solo entre miembros de familia se vuelve tremendamente difícil. Ahí el rol de un independiente en general es tremendamente valioso. Es decir, mi hermano está liderando la empresa, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Yo cómo hago para saber? Y si no me gusta, ¿cómo hago para decirlo? Ok, déjame, yo te complemento. Yo creo que ahí, otra vez si hablamos de empresa familiar, me gustaría hablar de los tres sistemas de la empresa familiar. En el tema de la propiedad, ya tenemos una propiedad dispersa en diferentes miembros de familia, no como en la primera generación que había un solo propietario concentrado donde él tomaba todas las decisiones. Ahora pasamos a un grupo de hermanos que tiene propiedad dispersa, que muy seguramente ninguno tiene control de la propiedad, sino que se necesitan mutuamente para poder gobernar esa propiedad. Entonces, ahí ya tenemos una primera dificultad, que deben tener una visión compartida de la propiedad. Si no tenemos una visión compartida de la propiedad, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos con esta propiedad? Se dificulta terriblemente. El otro sistema, que es el sistema empresarial, usualmente las dificultades que tiene esta segunda generación es como cómo yo me apropio de parte del valor de esas empresas trabajando dentro de ellas. Muchos en la segunda generación no necesariamente tienen las habilidades y competencias y por lo tanto empiezan a utilizar su empresa y confunden el hecho de ser dueño con empleado o propietario con empleado y terminan tratando de meterse en la empresa independientemente si tienen las habilidades o no tienen las habilidades. Y el tercer sistema, el sistema familia, creo que es el sistema más difícil en la segunda generación, porque gracias a Dios todos nos casamos o todos tenemos pareja y empieza el tema de cómo manejar a los familiares políticos. Entonces la segunda generación coinciden una cantidad de elementos mucho más complejos, la complejidad aumenta los problemas de familia porque interaccionamos con más gente, aumentan los temas de propiedad porque empezamos a diversificar los riesgos y a tener un patrimonio más grande y es más difícil de manejar, y en la empresa pues obviamente aumentan las dificultades porque ya tenemos más gente con la que compartimos, ejecutivos externos y demás, y estos sistemas se tienen que regular cada uno. Hay varios perfiles, pero con relación a ese tema y con relación a la pregunta, hay un perfil que me parece clave en la segunda generación, que es el que llamamos el manager. Y hay que tener cuidado con el rol del manager, porque aunque es cierto que desde el punto de vista de la propiedad todos tenemos, digamos, que sincronizarnos, los hermanos tenemos que estar alineados, tenemos que compartir visión, valores, en la práctica, ese hermano que toma el rol de liderazgo a veces se vuelve esencial para que todo funcione. Concentra mucho poder, para bien y para mal, porque de alguna manera es el que tiene la experiencia real dirigiendo el negocio y ocurre, y me ha ocurrido con mucha frecuencia como asesor, que ese hermano logra crecer la empresa a niveles increíbles, porque de alguna manera la primera generación la sufrió mucho hasta que logró equilibrar el negocio, después lo hizo crecer, pero es la segunda generación la que toma la batuta y muchas veces encuentra todo ya listo para hacerla crecer y lo logra. Pero esa segunda generación, el manager,
a veces se vuelve esencial. Y sí me ha pasado que empieza a tomar decisiones él y se comporta como primera generación, e incluso he tenido casos en donde de alguna manera descarta a sus hermanos y los hermanos acaban asumiendo un rol básicamente pasivo, que es estoy de acuerdo, si no estoy de este lado, estoy del otro y me va mal. Entonces hay un juego político muy fuerte cuando el manager de alguna manera tiene claro desde arriba, desde la familia, que lo que está haciendo es seguir adelante con la construcción de un patrimonio familiar y tiene unos filtros de valores sólidos, bien. Pero a veces el manager empieza a tomar decisiones más basadas en su núcleo familiar propio, que es normal, y esos mismos valores aplicados ya a su núcleo familiar propio arrojan resultados que son difíciles de manejar. El rol de los independientes ahí es doloroso, porque de alguna manera un independiente tiene que hacerle contrapeso a alguien que tiene mucho peso, concentra mucho poder. Y a veces hay conflictos con líderes familiares, nos ha pasado pues a ti y a mí como asesores, que hay líderes familiares que son de segunda generación, concentran mucho poder y toca hacerles contrapeso y no es fácil. Entonces, coloquemos la primera regla de oro. Evite la concentración del poder. Y esto es lo más difícil como ser humano. Es decir, ¿cómo evitamos la concentración del poder en la propiedad? Pues tengamos un consejo de socios. Ese consejo de socios te ayuda a invitar a tus hermanos y a ojalá unos independientes a planear el patrimonio familiar, de cómo se evitan los riesgos. Y esa comunicación ayuda mucho, no solo en la comunicación, sino en la toma de decisiones, a que no esté concentrado el poder. En la empresa, ten unas juntas de directiva en la holding que agrupe todas las empresas y seguramente dependiendo del nivel en cada unidad de negocios puede tener un comité o una junta, pero que compartas el poder con unos independientes donde ese manager no sea el que concentra el poder, sino que se gane con sus habilidades y calidades de líder, pues la respuesta de hacia dónde debe ir la organización. Y te complemento. En el consejo de socios, es decir, en la propiedad, no en la empresa, en la propiedad, funciona muy bien tener el sucesor del manager. Es decir, cuando hay un hermano que realmente es muy bueno, es que lo hace muy bien, es que él es el que lidera la propiedad, lo hace con un talento increíble, qué bueno, qué alegría porque heredó el talento empresarial de la primera generación. Pero entre los demás hermanos debería haber uno con el talento suficiente para asumir las riendas si se necesita, para no depender del manager, para que no exista lo que me pasó alguna vez, que era, mire, o se hace esto o yo me voy, prefiero quedar sin nada y ahí verán qué hacen ustedes. Tiene que haber una posibilidad siempre de decir, tranquilo, no te preocupes, si quieres retirarte un rato, hay otro hermano que puede tomar las riendas, pero vamos a tomar la decisión que sea mejor, no la que por criterio de uno solo se imponga. Sí, pero no solo un hermano. Es que puede ser que los hermanos no tengan las habilidades y conocimientos porque no los exigieron en la vida estudiar o no le exigieron en la vida volverse un empresario. Es decir, cada uno hace con un poco la felicidad y el carrera que tomó. Pero incluso haber la posibilidad para que el patrimonio lo maneje un tercero. Ahí tenemos una diferencia. Yo creo que el dueño nadie lo reemplaza. El dueño nadie lo reemplaza. Uno puede tener reemplazos en todo de ahí para abajo, pero los ojos del dueño son los ojos del dueño. El dueño puede tener asesores, nosotros somos alter ego de los dueños, yo como financiero estratégico acompaño a los dueños para que las decisiones sean lo mejor posibles, les doy mi punto de vista, les hago mis análisis numéricos, les doy mi percepción estratégica, pero el dueño es el dueño. Si no hay nadie en la familia, nadie capaz de asumir las riendas de la propiedad, hay un problema muy serio. Y si solo hay uno, si solo hay un manager, los seres humanos podemos fallecer en cualquier momento. Y si todo el patrimonio, todo el legado de la primera generación depende de que este personaje esté bien de salud, tenga ánimo, estamos en un peligro tremendo. Entonces, pero yo no estoy en desacuerdo contigo, yo lo que creo es no creo que un tercero lo logre. Los empresarios no creo que un tercero lo logre, tiene que ser alguien de la familia. Ojalá desarrolles personas y terceros. Ahora, si no los tienes, pues no puedes acabar con la propiedad, tienes que garantizar, porque la propiedad no es de unos
propietarios solamente, es de una cantidad de empleados y stakeholders que viven alrededor de una empresa y tenemos que ir más allá del simple interés familiar. Tenemos que entender que una empresa genera riqueza para toda una sociedad. Entonces, yo sí le digo, ojalá sean... Sí, el tema ¿no? es el de conflicto de agencia, es decir, si el tercero toma las mejores decisiones posibles y se equivoca, pasa hojas de vida en otro lado. Sí. Si el miembro de la familia toma las peores decisiones, se fue el patrimonio. Entonces, está mucho más alineado a alguien de la familia y creo que el reto a trabajar desde la primera generación, pero el reto a trabajar en la segunda generación es no tratar a los demás miembros de la familia como pasivos que no entienden, que no sirven, que no son capaces. No son capaces. Yo creo que esto no es de ser capaz o no ser capaz, esto es de talentos. Y uno tiene como familia la obligación de planear el rol que tiene cada propietario como propietario. ¿Que quieres ser músico y no quieres estar en la industria? No tengo ningún problema, pero eres dueño, eres propietario. ¿Qué vas a hacer como propietario? Porque aquí hay algo que hay que cuidar. Y no es un tema de vocación, es un tema de responsabilidad también. Luis Carlos, estaba pensando en experiencias en consejos de socios con holding familiares manejados por externos y por propietarios de la misma familia. Evidentemente lo que dices es cierto. La mayoría de las veces el miembro de familia que viene de segunda generación, que conoce los negocios, es mucho más exitoso que un externo. Pero he tenido la oportunidad de estar con externos, que si no fuera por ese externo, el patrimonio se hubiera desaparecido. O sea que yo lo que sugiero es, no deberíamos ser como tan categóricos en decir que un externo no funciona, sino que a veces nos toca ir a un externo y lo que tenemos es que ese externo tenga los mismos valores de la familia. No, y sí funciona. Lo que digo no es que no funciona, lo que digo es que el patrimonio entero está en manos de un tercero y si la razón por la cual está el tercero es que nadie de los demás sabe, tenemos un problema. El problema es gigante. Gigante, estoy de acuerdo. Estamos básicamente todas las noches poniendo las decisiones, todos los días poniendo las decisiones en manos de un tercero que de buena fe puede hacer lo mejor que pueda, claro, pero irresponsablemente como propietarios diciendo, no, es que a mí eso no me gusta. Me dice, no te gusta, pero hay un patrimonio que es de la familia. Hay que ser buen propietario de empresa. El problema que tiene un propietario es que no puede dejar de ser propietario. Él puede dejar de ser todo. Como dije hace un ratico, él puede ser músico si quiere. Pero si tiene un patrimonio y no lo cuida, se va a desaparecer ese patrimonio. Se va a desaparecer. Si quiere donarlo, dónelo. Pero el tema verdadero es, si usted quiere seguir siendo propietario, le toca como propietario tener un ojo allá. Que alguien más se lo maneje, no hay problema. Pero no le puede comer entero. El ojo del amo engorda al caballo. No hay nada que hacer. Ahora, si usted es un propietario activo y está preguntando, usted puede dedicar su día a lo que quiere, usted puede ser futbolista, fantástico, vaya y meta goles. Pero cuando usted va y mira su patrimonio y su asesor que se lo está administrando le reporta, usted tiene que hacer las preguntas que tiene que hacer. Usted me hizo acordar de una cosa que me hacía mi mamá cuando estaba chiquito. Yo le decía, mamá, ¿me presta el carro, la propiedad? ¿Sí? Entonces me decía, bien, ¿cómo me va a devolver el carro? Lavado, con gasolina, ¿no? ¿Cómo lo usó el carro? A una velocidad adecuada, haciendo las cosas honorables, ¿no? Y ella volvía yo con el carrito y me miraba que estuviera perfecto. Esa es la función del propietario, que lo debía hacer en las asambleas de accionistas, pero hay un tema muy importante. He aprendido que la segunda generación debe hacer asambleas de accionistas con mucho más periodicidad que una empresa donde no es familiar. Es decir, si les enseñamos a los hijos a ser buenos propietarios, ellos pueden cuidar la propiedad, pueden elegir buenos miembros de junta directiva que les exijan que cuiden la propiedad y ellos a un CEO. Si un CEO es de la familia, perfecto, pero tenemos que hacer un esquema de gobierno donde realmente cuiden la propiedad y aprendan Y un a hacer. consejo, estoy totalmente de acuerdo. En el fondo se trata de gerenciar la propiedad desde la familia. Y es la familia la que tiene que estar enterada de qué está pasando. Y ese qué está pasando tiene que ser con un reporte que, si bien tiene números, en el fondo tiene una lógica muy simple. Porque en el fondo es, oye, dime, ¿en dónde está nuestro patrimonio? ¿Cuánto tenemos en liquidez? ¿Cuánto tenemos en inmuebles? ¿Cuánto tenemos en empresas consolidadas? ¿Cuánto tenemos en emprendimientos? Hay distintos bolsillos. Va eso
en línea con lo que la familia definió o no? ¿Me lo estás gerenciando como dijimos que lo íbamos a gerenciar o no? ¿Ha tenido los resultados que esperábamos? Y eso es fácil. ¿Cuánto vale cada uno de esos bolsillos? ¿Cuál es el valor económico? Mira, este bolsillo que es Empresas Maduras valía 100 y ahora vale 80. Ah, espérate, ¿qué está pasando aquí? El día en que tú como propietario eres capaz de hacer un seguimiento ahí, eres capaz de poner a un tercero a tomar ciertas decisiones, no todas, y a reportar con una frecuencia alta qué es lo que está pasando con el patrimonio. Oye, sobre esto que me parece muy interesante, ¿qué es lo que le tiene que decir un buen propietario de segunda generación a un miembro de junta directiva para que haga bien su trabajo? Es que eso no es usual escucharlo. Hay una familia que me ha enseñado mucho sobre esto, y lo primero que hace la familia de segunda generación, que sabe que no puede estar en la junta, que incluso sabe que no puede trabajar porque decidieron otro proyecto de vida, lo primero que aprendieron fue a decir, mire, estos son mis valores y principios y necesito que usted, miembro de junta directiva, me los cuide allá dentro de la empresa. Los valores de la familia son estos son la visión y el propósito que tenemos como empresarios. Esta es la rentabilidad que queremos, el dividendo por acción que queremos, incluso el límite de endeudamiento que estamos dispuestos a avalar, y estos son los estatutos y el nivel de autonomía que te queremos otorgar para que tú como miembro de junta directiva lo hagas bien. Lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos ser propietarios, y en segunda generación existe esa mala idea de hablar de dueños, y el dueño que puede hacer lo que quiera, que puede entrar y tomar decisiones y darle órdenes a los gerentes. Ese dueño que coadministra, ese dueño que se mete en las decisiones de los empleados, es uno de los grandes peligros de la segunda generación. Si les enseñamos a que ellos tienen sitios donde comunicarse, donde me comunico en la Asamblea General de Accionistas o en una oficina de familia para yo poner una queja o dar una recomendación, y no me meto con los empleados, le hacemos un bien a la empresa genial. Hay como dos perfiles de segunda generación, hay muchos, pero hay dos que son importantes, el que es manager y los que no. Los que no tienen ese sombrero único de ser propietarios, y entonces definen eso que estás diciendo con tres grandes categorías. Es ¿cuánto tengo para invertir? O sea, en consecuencia, ¿en dónde quiero invertir? Lo segundo, ¿cuánto espero ganar? O sea, necesito saber en qué tipo de rentabilidad en cada bolsillito espero tener. Voy a tener emprendimientos, listo. ¿Y para qué las tengo? ¿Qué espero ganar con eso? Voy a tener empresas maduras, ok, ¿qué espero ganar con esto? Voy a tener inmuebles. ¿Qué tipo de rentabilidad es? Y el tercero, que es muy importante, se volvió clave como dueño, es qué riesgos estoy corriendo. ¿Y qué riesgos tiene números? ¿Qué riesgos quiere decir? Si sale mal, ¿cuánto pierdo? Si las cosas no salen como yo espero, ¿cuánto pierdo? Porque hay gente que dice, no, Bitcoin es el negocio del futuro. Ok, si sale mal, ¿cuánto pierdo? Y cuando uno toma las fotos como propietario de cuáles son los bolsillos que le interesan y cuáles son esos tres criterios, ya está haciendo mucho desde el perfil de propietario. El otro perfil es el de manager owner, y manager owner tiene varios sombreros. Y eso es peligroso, pero es una de las grandes fortalezas de las empresas de familia, que el dueño está en la gestión. El manager owner necesita obligatoriamente entender qué es lo que quiere la familia, porque él no puede simplemente funcionar como rueda suelta. Por eso es peligroso depender de una sola persona. Luego, el manager owner de alguna manera interactúa en juntas directivas, porque o es miembro de junta directiva o es justamente el presidente de la empresa o el gerente de la empresa que le reporta a una junta directiva. Y entonces tiene el doble rol, digamos, de entender el negocio abajo, gerenciar el negocio abajo y al mismo tiempo tener el sombrero de propietario para poder decir, esperábamos esto, pero no salió bien esto sí salió muy bien, propongo hacer esto otro. Ese rol de manager owner, todavía hay mucha investigación que se puede cumplir sobre eso, que se puede hacer sobre eso, pero es un rol tremendamente estratégico en segunda generación. Déjame te complemento. Entonces ya pasamos de la asamblea de esos consejos a la junta directiva de ese hermano gestor, de ese hermano que está dirigiendo la empresa. Mi experiencia es que a estas personas les tenemos que colocar, y esto va a ser como polémico, pero es mayoría de miembros independientes en la junta directiva, miembros formales de junta directiva, 10 veces más exitosos que la misma familia, para que ese miembro de segunda generación admire a quien tiene sentado al lado
y le reconozca que ha hecho empresa y no simplemente diferentes perfiles de miembro de junta directiva con que él los puede manejar, porque como es tan importante y exitoso, y el otro no es tan exitoso como él, los maneja y muchas veces hasta los manipula. Entonces mi experiencia es, ten al lado de estos miembros de familia un empresario 10 veces más exitoso. Eso ha sido mi experiencia, no sé cuál ha sido la tuya con los miembros de junta. Yo lo veo de la siguiente manera. En primera generación, el empresario más que empresario es un gran negociante que ha hecho muy buenos negocios, ha construido un patrimonio, pero muchas veces incluso está muy desorganizado, muchas veces incluso como empresa, tiene muchos defectos por resolver y claramente no le gusta que se le metan en la vida. O sea, tener a alguien que le diga que está equivocado y que no es hacia la izquierda sino hacia la derecha, eso no va a ocurrir, esa empresa la hice yo y a mí me da pena, pero eso aquí consejo asesor en primera generación es mucho más difícil, mucho más difícil. Por eso no junta sino consejo en primera. En segunda generación, si el manager owner concentra mucho poder, tiende a parecerse al de primera generación. Exactamente. Es decir, yo no quiero que aquí venga gente a decirme qué es lo que hay que hacer por varias razones, además con toda la razón. Mire, este negocio es único. Todos dicen lo mismo. Este negocio es único, doctor. Usted no sabe puntillas, lo complejo que es. Es que mire dónde hay puntillas. En todos lados hay puntillas. Pero es complicadísimo hacer una puntilla. Si yo me traigo empresarios exitosos que no saben del mundo de puntillas, me van a decir que yo haga lo que ellos han hecho en otros negocios, pero no en el mío. Me va a traer a alguien muy exitoso en el mundo mío. Entonces es mi competencia. No lo puedes traer tampoco. No lo puedo traer tampoco. Entonces yo estoy dispuesto a, en segunda generación, promover el buen gobierno. Pero es un buen gobierno en la medida en que a mí no me dejen sin posibilidad de tomar decisiones. Entonces, pero eso es preservar la trampa. No creo que sea blanco o negro, digamos, dependiendo del nivel de complejidad del negocio y del nivel de poder que tenga ese manager owner. Hay momentos en donde el manager owner dice, ¿sabe qué? Llegó el momento de que la junta tome las decisiones. Y hay momentos en donde dice, todavía no es momento de que la junta tome las decisiones. Entonces mi experiencia es, si uno tiene una junta que logre darle la confianza paulatinamente al manager owner, se puede llegar sensatamente al punto en el cual el manager owner entiende que él no se las sabe todas, que los demás pueden opinar digamos, diferente a él y que la solución ideal no necesariamente es la que él considere. Hablemos de las experiencias. Yo he tenido miembros de segunda generación donde un hermano siempre es el que tiene y concentra el poder. Y cuando hemos hecho protocolos, estos miembros de familia se cuidan mucho de que ellos no tengan por encima a una junta directiva, pero abajo de ellos exigen junta directiva. El manager owner dice. Claro, sí. Claro. Entonces, esto yo creo que es un mal consejo. A mí no me ha ido bien con ese modelo. En este momento estoy separando una familia porque este miembro concentró tanto el poder que los otros hermanos explotaron y dijeron, no, deme mi parte. Pero mira que estamos llegando a una conclusión que es interesante y es, debe haber un plan para no concentrar el poder. Exacto. En la propiedad de la empresa, en segunda generación, en primera es imposible. En segunda generación, si yo soy propietario, tengo que entender que no es sano que la propiedad, que la gestión de los negocios se concentre en una sola persona. Porque alguien va a decir, yo no quiero eso para mi vida. Ahora, no dentro de eso, entendiendo que un plan no es automático, hay una transición. Es decir, se puede pasar de un momento en donde el manager owner concentra todo, y lo difícil es que es lo mismo que en primera generación, el manager owner tiene que estar dispuesto a que paulatinamente el buen gobierno en la empresa permita llegar a un punto en el cual él no sea indispensable. Por eso es que nosotros hemos encontrado en la investigación que si en primera generación empieza un consejo asesor, entonces la segunda generación ve continuamente que el fundador ha estado con externos, pues pasar a la segunda generación a junta se facilita muchísimo. En cambio, cuando la primera generación no tuvo a nadie, la segunda generación quiere empezar con un consejo asesor,
no sigue siendo tan bueno porque no se ven obligados los que tienen el poder a seguir alguna junta directiva. Si usted es de primera generación, no perpetúe sus miedos, porque la primera generación está llena de miedos. Se ve como si nunca tuviera miedos. Todo el mundo dice, es que es increíble lo bien que toma decisiones, es el mejor, es que él creó esta empresa, pero por dentro está lleno de miedos. El primero, todo lo que construí se puede desvanecer de un momento a otro. Ese es el más grande de todos, digamos. El gran miedo de un primera generación exitoso es que si yo suelto esto, se lo van a tirar, lo van a desaparecer. Y entonces ve a los demás como los demás no sirven, yo tengo que estar al frente de esto, yo sé cómo se decide esto, el de allá opina, el de allá opina, el de allá opina, pero nadie sabe lo que yo tuve que hacer. Y tiene razón, nadie sabe lo que él tuvo que hacer. Pero ese miedo, si no tiene un consejo creado en primera generación que le enseñe a la segunda generación a tomar decisiones, ese miedo se va a perpetuar. Entonces, en segunda generación, el manager va a tender a comportarse como el primera generación. Va a tender a decir, a mí no me digan qué hay que hacer, que yo sé qué es lo que hay que hacer, mis hermanos no tienen ni idea de esto. Entonces tenemos que evitar eso. Ahora, el segundo punto que ha sido muy importante en gobierno corporativo es la creación de esos comités de apoyo al consejo asesor o junta directiva, yo preferiría junta directiva, que es el comité de auditoría y es el comité de remuneración y evaluación. Pero fíjate, yo comento sobre el comité de remuneración y evaluación que me parece fundamental. En esa segunda generación se empiezan a aclarar salarios, se empiezan a aclarar bonificaciones, evaluación, porque en la primera generación no se hacía esto. Y eso era parte del problema y las dificultades de los hijos trabajando con el padre porque no había valor de mercado de los salarios. Llega ese comité de remuneración, tú y yo hemos estado en comités de remuneración y evaluación. No ha sido fácil, pero es un tema fundamental que le botan a unos externos independientes el manejo de salarios, del ingreso a trabajar, de la salida de los miembros de la familia, con unos externos que son unos fusibles que los puedes quemar, pero tú no vas a enfrentarte con tu familia en un tema de salarios o un tema de evaluación o un tema de despido. Tus comentarios al comité de remuneración y evaluación. Nuevamente, si es en contra del manager va a ser tremendamente difícil. Claro, es que el manager no debería concentrar el poder. Pero es una figura que existe, digamos, el manager es esencial, es el hijo que tiene el talento empresarial más auténtico para perpetuar, digamos, lo que se logró crear. Y entonces, que ocurra que en un momento dado los independientes digan que el manager tiene que hacerse a un lado, eso es como decirle a alguien de primera generación que está obligado a salir. A uno le toca ser fusible, a uno le toca decirlo y a uno lo despiden. Exactamente. Pero toca, porque en un momento dado les queda la idea y empiezan a trabajar en hacerlo. Si uno no tiene la fortaleza para decir las cosas que debe decir, es mejor que no participe en esto. Que no sea miembro de junta. Es mejor que no participe en esto. Oye, voy al comité de auditoría. El otro comité que me pareció fundamental en la segunda generación es el comité de auditoría. Porque, ¿cuál ha sido la dificultad en la segunda generación? Que uno cree que el que está concentrando el poder está utilizando más recursos de los que debe. O tiene un automóvil que no, o le mete gastos, y entonces la segunda generación empieza a entrar en desconfianza. Lo curioso es que cuando empezamos con el comité de auditoría, genera más confianza, porque el mismo manager lo que logra es, esto me sirve incluso a mí para cuidar los recursos de la empresa. Entonces, primero como auditor, como ha sido muy interesante. Y lo segundo, para hablar del tema de riesgos. Algunos comités de auditoría le hemos metido ya los riesgos de la empresa, que se lo llevamos a la junta en pleno o al consejo asesor en pleno, y eso ayuda a que ese gerente esté más atento a los temas claves. Hay un concepto que a mí me gustaría que se llevaran, y es, un empresario no vende la empresa, hasta el día en que decide venderla, digamos, pero en el día a día no piensa en vender la empresa. Y en consecuencia está obligado a comprarse su propia empresa todos los días. Uno tiene la obligación como empresario de ser el mejor dueño de esa empresa, de comprarse la empresa todos los días. Eso lo llamamos nosotros estar siempre listo para un due diligence, estar due diligence ready, ser el mejor dueño posible de mi empresa. Eso
es una obligación, y es una obligación de todos, pero más aún del manager owner. Entonces el comité de auditoría forma parte de eso, el buen gobierno forma parte de eso. Uno debería tener siempre una noción clara de cuánto vale su propia empresa y qué es lo que uno tiene que hacer para que valga más. De forma tal que si llega alguien a comprarla, uno diga, no, es que a menos que me dé una plata que sea el triple de esto, yo no se la voy a vender. Es más, de pronto me da el triple y no se la vendo. Pero cuando me ofrece el triple, yo me pregunto qué es lo que no estoy haciendo. Hay algo aquí que yo no estoy viendo, porque yo debería poder hacer más con esto. ¿Qué me está faltando? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuáles son mis proyecciones financieras? ¿Cuál es el valor financiero de esta compañía? ¿Y qué puedo hacer yo para eso? Y por otro lado, ¿cuáles son los riesgos? Que es el comité de auditoría. Yo debo estar hoy, como si acabara de comprar la empresa, consciente de cuáles son todos los riesgos que tiene la compañía, cuál es el plan de mitigación que le tengo a cada riesgo, tengo claras cuáles son las posibles demandas de esta compañía, los temas tributarios, los temas comerciales, los temas de impuestos, bueno, ya los dije, los temas de financieros, estoy causando bien la información contable, estoy reportando lo que es, debo tener esto es como tener el vehículo todos los días nuevos, es como hacen los hoteles tienen una cuenta que se llama FF&E, que son los gastos que permiten que el hotel siempre se vea como nuevo. Yo como empresario debería tener un presupuesto de mi empresa, la voy a mantener siempre como si estuviera recién fundada, la mejor empresa posible. Ahí va el comité de auditoría. Y para seguir un poco dentro del sistema empresa, hay un tema fundamental en la segunda generación que es una dificultad que tienen los miembros de familia en la gestión interna. Cuando yo soy el hermano mayor y trabajo con mis hermanos dentro de la organización, no necesariamente existe la jerarquía de quién es el jefe y si yo le hago al jefe caso o no. Uno de los temas más importantes que hemos hecho es que se crea ese comité gerencial y en ese comité gerencial todos opinan allí, pero el director general es quien toma las decisiones al interior y a su nivel de autonomía. Aquí lo importante en gobierno corporativo, y voy a darles un tip, es hacer la matriz RAXI, que es una metodología para definir el nivel de responsabilidad y autonomía de todos, de manera que la organización, no solo los hermanos que trabajan en la empresa, sino todos sepan cuáles son los puntos a los que ellos le pegan a la estrategia. Entonces eso se llama gobierno corporativo aguas abajo. Fundamental en una empresa de hermanos, porque yo estaba hablando del manager owner, pero el manager owner también trabaja con algunos de sus hermanos en unidades de negocio. Sí. Y necesitamos que busquen un mecanismo de integración, un mecanismo de toma. Hay muchos hermanos ni siquiera se hablan en el día a día, ni siquiera le responden a un gerente. Entonces ahí hay que evitar gran parte de la situación. Te quería invitar a hablar del sistema familiar, que ya se nos acaba el tiempo. Y el sistema familiar es lo siguiente. Gran parte de la dificultad del sistema familiar es que los hermanos, como estamos diciendo, empiezan a vincular pues, sus parejas. En la metodología tradicional de empresa familiar, en el modelo anglosajón, se crearon los consejos de familia excluyendo los familiares políticos. Y nuestra experiencia es que cuando tú excluyes a un familiar político del sistema familiar, explota a la familia. ¿Qué quiero decir con eso? Y voy a contar mi experiencia. Hace unos años, una gran amiga mía, se llama Ana Patricia, me dijo que yo fui responsable de su separación con su marido. Y yo le dije, ¿pero yo qué hice? Sí, usted hizo un protocolo de familia en el cual puso un consejo de familia. Y entonces nosotros cuando nos íbamos al consejo de familia nunca invitábamos a la pareja porque las parejas están excluidas del patrimonio, pero no de la familia. Entonces lo que hemos aprendido es que el consejo de familia es aparte del consejo de socio y en el consejo de familia donde debemos invitar a los familiares políticos porque es un sitio donde hablamos de la educación, de la salud, de los hijos y de las siguientes generaciones. Esa recomendación me parece muy importante porque los hermanos en cada uno de esos núcleos se van dispersando de manera que si no tenemos algo que agrupe la forma de educar a las siguientes generaciones, pues vamos a tener una dificultad. Las parejas de los hijos en segunda generación.
Estamos hablando de reconocer que existen núcleos familiares distintos con intereses distintos. Y ni siquiera suponiendo mala fe de nadie, ni siquiera suponiendo mala fe de nadie. Son dinámicas familiares nuevas, son núcleos familiares que no existían. Y esto, en mi experiencia, puede traer mucha riqueza a los debates en la empresa y en la propiedad, si se maneja bien. Pero puede traer también muchos conflictos, porque puede ser que la hermana quede odiándolo a uno si al esposo lo despidieron, y más si lo despidieron por inepto. Es como, me están diciendo que mi esposo no trabaja bien, él tiene una hoja de vida impecable, y ahora ¿dónde va a trabajar? Y se tiraron a mi núcleo familiar. Entonces los dolores ya ni siquiera son hermano con hermana, sino hermano con el esposo de la hermana, o con la esposa del hermano. Y el tema se vuelve todavía más complejo. El rol de los independientes es clave ahí. Darle la bienvenida a esos terceros es importantísimo, que estén enterados de qué es lo que está pasando es importantísimo, pero se reconoce también que hay una cierta intimidad familiar que se rompe cuando uno invita a terceros y que hace más difícil hablar las cosas. Entonces el reto es tremendamente grande. En mi experiencia, tengo empresas de familia que he acompañado en donde las parejas han trabajado en la empresa exitosamente, haciendo crecer la empresa, pero claro, están tremendamente alineados con la visión, con la familia entera, digamos, con la familia, no solo con la visión, sino, es decir, hacen empatía, no le caen mal a los demás miembros de la familia, y todo lo contrario, o sea, son más que acogidos, son casi como un hijo nuevo para la familia. Si eso no es así, se hace tremendamente difícil el reto. Sí, yo lo que entiendo, Luis Carlos, es que la complejidad aumenta. En una segunda generación, pero exponencialmente, la complejidad aumenta. Sí. Y la forma de reducir la complejidad, a ustedes va a parecer extraño, es colocar un órgano de gobierno. Porque ahí agrupamos la forma de tomar decisiones para la familia. Entonces, no es que haya cada núcleo y que haga su vida, sino cuáles son los mínimos para que pertenezcamos a una sola familia. John Ward siempre ha hablado de esto y dice, el éxito de una segunda generación es permanecer como si fuéramos una familia, teniendo las individuales de cada núcleo, pero los mínimos de los valores que cruzan a todas las familias. Y esto es lo que tenemos que fomentar en esa generación, en donde participamos y por lo menos tenemos claros los mínimos, la honestidad, la laboriosidad, la excelencia, el trabajo en equipo, es decir, elementos que nos ayudan y sobre todo a medir los valores de familia. Lo que hemos hecho en segunda generación es que tenemos unas encuestas que medimos los valores y principios, lo entregamos al Consejo de Familia y el Consejo de Familia hace estrategias para poder preservar esa unidad y compromiso de esa generación y de las siguientes generaciones. Muy bien, oye, ¿qué tal si hacemos un resumen de los 3 temas que a ti te parecen claves en la segunda generación? En segunda generación, mapee quiénes son los líderes de la familia, quién va a ser el manager, pero ojalá que no haya solo uno, sino que no haya concentración de poder y que haya un plan de transición para que, número 2, haya un gobierno, tanto en la propiedad como en las empresas, que permita, digamos, un gobierno sano, digamos, unas decisiones sanas en las compañías. Y número 3, este sí es absolutamente clave, es cómprese su negocio todos los días. Cómprese su negocio todos los días. Usted no puede, como dueño, darse el lujo de dejar eso allá. Usted tiene que saber cuánto vale, para dónde va, y saber si se están haciendo bien las cosas o no, qué riesgos se están corriendo, y hay que tomar decisiones. En un momento dado hay que tomar decisiones. Si uno en un momento dado decide vender la empresa es porque llegó el momento de cosechar, y uno tiene la obligación, no el derecho, la obligación de saber cuándo es que hay que cosechar. Yo tengo que vender mi empresa porque llegó el momento. Ese día uno tiene que haberla tenido perfectamente manejada todo el tiempo para que la venta sea exitosa y la cosecha sea parte de la historia de éxito de la familia. Ok, yo voy a darle 5 consejos a partir del modelo de dinastía que hemos trabajado en nosotros durante más de 25 años. El primero, a nivel de cultura, usted tiene que tener una familia unida y comprometida. Unida entre ellos y comprometido con sus empresas y con su patrimonio.
Entonces, para ello es necesario el gobierno. El gobierno corporativo tiene que ser en propiedad de empresa y familia. Mire que hemos visto en propiedad, Asamblea General de Accionistas y Consejo de Socios, en las empresas, Junta Directiva con mayoría de independientes, y en la familia, Asamblea Familiar y Consejo de Familia. Ojalá que todos los miembros de la familia participen en su ámbito de actuación. Un familiar político en la familia, un propietario en las asambleas. A nivel de estrategia para cada ámbito, estrategia del patrimonio, estrategia empresarial y estrategia familiar. A nivel de estructura, va a sonar lo mismo, necesitamos una estructura para el patrimonio, una estructura para la empresa, una estructura que se base en la estrategia familiar y finalmente una estructura en la familia, que haya un líder familiar, ese líder de segunda generación que mantiene agrupados a la familia. Y finalmente los sistemas de dirección, sistemas de la propiedad que haga toda la evaluación, como decía ahorita Luis Carlos, valoración del patrimonio, crecimiento del patrimonio, indicadores de gestión de la propiedad, sistemas de dirección en la empresa donde nos mantengamos informados sobre el manejo de las empresas, sistemas de compensación adecuados, sistemas de evaluación adecuados y finalmente en la familia lo mismo, sistemas que nos permitan evaluar si la familia está bien guiada. Con esto terminamos esta sección y muchas gracias a todos por estar con Legacy Network en estos conversatorios con Luis Carlos, que además vamos aprendiendo entre los dos qué es lo mejor para las familias empresariales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.